buenos días. Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Les contamos que ayer tuvimos nuestro tiempo de bautismo fundacional. Fue un lindo tiempo donde 10 personas pudieron recibir la señal y sello del nuevo pacto. Fue un hermoso tiempo junto a nuestros hermanos. Pudimos cantar, pudimos disfrutar. Fue en la playita también, así que fue un testimonio público también. Fue muy, muy lindo. Y también entender de que el bautismo, esto es un paréntesis antes de entrar al sermón, ¿ya? No es una señal individual que uno ofrece al Señor, sino que es una señal que el Señor nos entrega como iglesia. ¿Alguien puede decir, me voy a bautizar a mí mismo? Nadie puede decir eso. Uno es bautizado por otro. Y eso implica que la comunidad de la fe es la que nos recibe como miembros de la familia de la fe. Entonces, es un acto comunitario, porque el Evangelio no es individual, no es yo y Dios nomás, es nosotros juntos como un cuerpo que nos amamos y nos pertenecemos mutuamente. Así que celebramos eso ayer, fue muy, muy, muy lindo, fue muy especial. Así que cuando tengamos nuestro próximo periodo de bautismo, todos están invitados igual a participar, a ver, a escuchar y a recibir a nuestros hermanos en la fe. Hoy día vamos a ver Hechos 11. Si usted estaba atento al sermón del domingo, podrá decir, oye, este pasaje es como si es del domingo pasado, parece. Porque uno ve Hechos 11 y es prácticamente igual que el 10. El relato es muy, muy parecido. Así que uno se pregunta, entonces, ¿por qué Lucas dedica prácticamente 2 capítulos al mismo evento? Hechos 10 relata lo que pasó con Cornelio y Pedro, cómo fue recibido, ¿cierto? Y Hechos 11 habla casi lo mismo. Solamente que el énfasis está en que a Pedro le preguntan, oye, ¿qué pasó en tal lugar? Y Pedro cuenta, mira, lo que pasó es esto. Y lo cuenta para explicar, porque lo estaban recriminando, lo estaban molestando, y estaban medio molestos, porque ¿cómo es posible que tú, siendo judío, le dice, te juntaste por muchos días con personas extranjeras? Lo cual, según el Antiguo Testamento, era algo que no se podía hacer. Entonces, Pedro les explica por qué. Vamos a ver entonces hoy día que no es obviamente el mismo pasaje, son 2 pasajes paralelos que nos entregan una linda información, pero hay que leerlo en conjunto. Entonces, vamos a partir por una parte del 10 y vamos a volver después al capítulo 11. Un poco de contexto. ¿Qué fue lo que pasó con Cornelio? ¿Quién era Cornelio? Cornelio era un hombre del alto mando del ejército romano, encargado de un escuadrón que se llamaba la Italiana. Era un hombre con mucha influencia, con poder militar obviamente, tenía criados en su casa, siervos, personas que lo servían, y resulta que él era un hombre temeroso de Dios. Y uno dice, un hombre temeroso de Dios, ¿qué significará eso? Y aquí quiero recordar de que para los judíos habían 4 tipos de personas. O sea, sí, habían 2, ellos y el resto de la gente, ¿cierto? Pero dentro de la clasificación judía habían 4 tipos de personas. 1, el judío que era por nacimiento y que era considerado alguien santo y apartado por Dios de entre todos los pueblos. Y obviamente eran circuncidados, ellos respetaban leyes ceremoniales y también leyes de alimentación que eran dadas en el Antiguo Testamento. Había otro grupo de personas que eran los prosélitos, que eran personas que eran gentiles, o del resto de las naciones, pero se convertían al judaísmo. Y eran quienes decían, yo sé que ahí hay un Dios verdadero, el Dios de Israel. Y había una forma de ser aceptados dentro de la familia del pacto. O sea, ojo, el Antiguo Testamento no es solamente para los judíos, era para los judíos preeminentemente, pero había una forma de ser parte igual. ¿Y cómo era eso? Si un extranjero, dice Éxodo, quiere comer contigo la Pascua, antes circuncídalo, y a su casa, y luego sea contado como uno de los nuestros, como uno de los de ustedes. Y eso eran los prosélitos, eran personas que no eran judías de nacimiento, pero se convertían al judaísmo y cumplían los ritos ceremoniales, circuncisión, respetaban las leyes alimenticias y todas las leyes judías. Pero había otro grupo de personas que eran como los simpatizantes, los temerosos de Dios, pero eran simpatizantes,
que en realidad buscaban la ley de Dios, sabían que había un Dios verdadero, sabían que la ley, los 10 mandamientos era una ley buena, buscaban servir a Dios de alguna forma. Estos daban ofrendas incluso a los pobres, ellos practicaban la hospitalidad, todo, pero no eran considerados por los judíos como parte del pueblo. ¿Por qué? Porque no eran circuncidados, no respetaban las leyes ceremoniales y tampoco respetaban las leyes de alimentación. Ellos eran un poquito más lejanos, temerosos de Dios. Y había otro pueblo que eran el resto de las naciones, que eran considerados como inmundos. Si hubiésemos sido nosotros en ese tiempo, seríamos parte de ellos. Entonces uno dice, esa clasificación, ¿cómo la entendemos en base al Evangelio? Y aquí es como Dios empieza a llamar de manera abundante a cada una de las naciones. Y es lo que pasa acá. Y aquí Pedro entiende, porque es llevado por el Señor, primero en visión y después es llevado hacia una casa de este hombre Cornelio, que era temeroso de Dios, era del grupo número 3, ¿cierto? Pero para un judío que no era, alguien que no era prosélito o no era judío, era imposible juntarse. Pero el Señor le dice que vaya a su casa. Y en su casa, Cornelio tenía una gran convocatoria. Estaban los amigos, estaban los parientes, estaba toda su familia, sus hijos, estaban todos. Y llega Pedro y dice, ¿sabes qué? Dios me llamó y dice, sí, yo sé que Dios te llamó porque Dios me dijo que te fuera a buscar. Y te ve la historia ahí y es emocionante cómo Dios coordina esto. El punto es que Cornelio le dice, tú me tienes que decir algo. Y uno dirá, ¿qué le tiene que decir Pedro? Y Pedro dice, tengo que decirte algo. ¿Qué cosa? El Evangelio. O sea, el mensaje que debemos predicar siempre es el Evangelio. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Si hablamos de matrimonio, hablamos del Evangelio y el matrimonio. Cristo y el matrimonio. Si hablamos de finanzas, hablamos del Evangelio y finanzas. Si hablamos de familia, el Evangelio y familia. Si hablamos del trabajo, lo mismo. Porque el Evangelio es el marco conceptual que nos guía a Cristo siempre. Pero a veces apartamos la enseñanza de Cristo, el matrimonio de Cristo, el trabajo de Cristo, la familia de Cristo, y nos quedamos solamente con buenas intenciones o bien con un libro de moral y buenas costumbres de cómo comportarse en el trabajo, de cómo comportarse en el matrimonio. Pero es mucho más que eso. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio nos presenta a Cristo como Señor, a nosotros como personas que están necesitadas de Él, y nosotros necesitamos de Él cada día, ir acercándonos en arrepentimiento y en fe, y disfrutar del máximo don que es Él mismo. Entonces, cuando hablamos incluso de matrimonio, de acuerdo a la Escritura, nos enfrentamos a esto, de que el propósito de la vida no es yo ser feliz, sino que glorificar al Señor primeramente, y reconocerme yo pecador, y por tanto necesitado de Él, y de ser transformados por Él. Necesitamos ir arrepentidos delante de Él, con fe y arrepentimiento, acercarnos a Él, y entregar gracia, gozo, paz al resto, por misericordia, para disfrutar del máximo don. ¿Saben cuál es? No es que tu esposo o tu esposa cambie. Sería bueno, ¿cierto? Peguen codazos ahí para el lado. Pero el máximo don no es ese. Es disfrutar de Dios por siempre. Glorificarlo a Él. Y cuando enfocamos en Él, todo se empieza a ordenar en nuestros corazones. Pero a veces queremos empezar al revés. Que el otro cambie. Eso te dice, no. Tú eres necesitado del Señor. El que tiene que cambiar eres tú, primeramente. ¿Cierto? Eso no quiere decir que el otro no tiene que cambiar. También. Pero ora, avanza, ama, enseña, modela. Entonces, ese es el contexto del Evangelio. Aquí cierro el paréntesis, ¿ya? Entonces vemos aquí que el Señor está avanzando en su obra de redención, en su historia de redención. ¿Se recuerdan el pasaje de Hechos 1 que dice, y seréis testigos, ¿cierto? En toda Jerusalén y Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los judíos iban súper bien hasta que era Jerusalén y Judea, ¿cierto? Pero cuando ya empezaron a acercarse a Samaria, decían,
oye, los samaritanos son gente inmunda, son una mezcla entre pagano y judaísmo, entonces, ¿cómo puede ser que Dios ame a esta gente? Dios le dice, ¿sabes qué? Sí, yo los amo y los busco. Dijeron, ya, está bien, porque por último, algo tienen de judío. Pero después era distinto. Era acercarse a un Cornelio que era gentil, que comía de cualquier animal, era estar en su casa, tener comunión con él y decir, oye, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Y qué pasó? Que el Señor le dice, sí, está perfectamente bien, porque Dios no hace acepción de personas. Y que voy a leer el pasaje de Hechos 10, la última parte, donde le preguntan a Pedro, ¿qué tienes que decirnos? Estaba toda esta gente escuchando y esperando que Pedro diera un mensaje. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. O sea, ahora sí que comprendo, porque antes Pedro lo tenía aquí incorporado, incluso la ley de Dios estaba que no había excepción de personas. Pero dice, ahora comprendo que Dios en verdad, pero de verdad, de verdad, de verdad, no hace acepción de personas. Todos pueden venir al camino, al Señor. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, vemos que este mensaje no es solamente para judíos, sino que para judíos y gentiles, y es para todas las naciones. Pero fíjense, es un mensaje para todos, pero es un mensaje único. No es un mensaje que va cambiando. El mensaje del Evangelio, como decía antes, es el marco conceptual acerca de cómo debemos enseñar la Biblia. O sea, el mensaje es único, es supremo, pero es para toda persona, en todo lugar y en todo tiempo. No es un mensaje que se va adaptando en lo sustancial. Es como si dijéramos, ¿sabes qué? De toda nación. Hoy viene gente de otras naciones que tienen diferentes dioses. Los romanos tenían muchos dioses. Y no solamente tenían dioses conceptuales, sino que adoraban, por ejemplo, a estos dioses de una forma bien desbordada en cuanto a lo moral. Era la forma de adoración a estos dioses. Cada dios tenía un nombre específico, ¿cierto? Y estaba involucrado con alguna fiesta incluso. Y fiesta pagana, obviamente. Y fiestas desbordadas moralmente. Entonces, cuando decía, Dios llama a cualquier persona de toda nación, sí. Pero, si te llama de tal lugar, con tal cultura religiosa, con tal idea de Dios, ¿puedes venir? Sí. Pero hay un mensaje que debes escuchar, dice. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio. Siempre escuchamos la palabra Evangelio, que es buena noticia, ¿cierto? Pero no es una buena noticia nomás. No es una más entre muchas. Es la única buena noticia que podemos escuchar porque viene de parte de Dios. De la paz por medio de Jesucristo. O sea, vengan todos. Todos son bienvenidos. Pero deben escuchar el mensaje del Evangelio de Jesús. O sea, hay un mensaje para todos. Y es único. Porque voy a decirlo una vez más. Jesús dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino entre muchos. Yo soy Él. Queriendo decir que es el único camino al Padre. Yo soy la verdad. El mundo relativista te dice, no, tú con tu verdad, yo con la mía, convivimos, respetemos, todos nos aceptamos. No es ese tipo de aceptar que habla el Señor. Nos recibe a todos, pero dice, hay un camino, hay una verdad y hay una forma de tener vida eterna. Es Cristo el Señor. Entonces dice, vengan todos, pero conozcan a Cristo el Señor, dice el Padre. Conózcanlo a Él. Entonces dice, ustedes saben quién es Jesús, que predicó, que fue ungido por el Espíritu Santo, que hizo milagros, sanó, murió, resucitó al tercer día, el creador de los apóstoles, ¿cierto? Al tercer día, y Dios lo levantó, ¿cierto? Y después, antes de ascenderse, se presentó resucitado a su pueblo, y dice, vayan discípulos, y nosotros fuimos testigos de esto, somos testigos oculares de esto, y pudimos estar con Él,
¿Y saben qué? Predicando este evangelio, el Señor derramó su Espíritu Santo también a Cornelio, a su familia, a sus amigos íntimos. Y los judíos, o sea, Pedro, con sus 6 amigos que estaban ahí, vinieron a la casa de Cornelio y quedaron asombrados. ¿Cómo es posible que ellos también estén incluidos? Es una pregunta potente para un judío. ¿Cómo es posible? Y dijo, ¿saben qué? Ahí entendí una vez más. Ahí entendí de que el Señor de verdad no hace excepción de personas. Y ahí tiene que explicarle al resto. Dice, oye Pedro, ¿por qué hiciste esto? Resulta que hay que explicar toda la historia. Por ejemplo, cuando ustedes hacen algo y su esposa pregunta, oye, ¿por qué hiciste esto? Usted, es que resulta que unos amigos me dijeron, me invitaron, me dijeron que hacía buen carbón, buen fuego, entonces me quedé ahí un ratito nomás. Ya. Lo mismo pasó con Pedro. Pero esta es una pregunta teológica. Una pregunta incluso que demandaba una respuesta porque había una forma de relacionarse con los extranjeros. Entonces ahora también son incluidos, sí son incluidos. Entonces vamos a ver 3 puntos ahora. ¿El Señor hace acepción de personas? No. ¿Qué significa esto? Que el Señor llama de todo pueblo y nación, de todo grupo social, de todo grupo socioeconómico incluso. Aquí no hay diferencias, dice el Señor. Todos son llamados para conocer el mensaje del Evangelio. Pero como no hay diferencia, todos deben conocerlo. Por tanto, si yo le predico el Evangelio a alguien y alguien tiene otra enseñanza respecto de Dios, una idea quizás mucho más de un Dios mucho más panteísta, o Dios es una fuerza. ¿Han escuchado eso? Dice, hoy ¿sabes qué? Te quiero predicar de Dios. Oh, sí, Dios, súper bien. Una energía que viene del... No te estoy hablando de ese Dios. Estoy hablando de Dios que es posible conocer a través de Jesucristo. Oh, sí, Dios, y nombra otras cosas. Una espiritualidad súper ambigua. O sea, cuando Dios dice, no hace acepción de personas, no es una espiritualidad ambigua. Vengan todos a conocer a uno, a un camino que es Cristo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Debemos procurar no hacer ningún tipo de acepción de personas. Que nadie deje de escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Quiénes son incluidos acá? Todos. Pero a veces nosotros tenemos en nuestro interior ciertas barreras. Gente incluso y ciertas preferencias también, que no son malas en sí mismos, pero a veces eso nos impide predicar el Evangelio a cada una de las personas. Ustedes ven ahí que Lucas, si leen Hechos, le predica a quién? Le predicó a Eneas, ¿cierto? Le predicó a Dorcas, una mujer de diferente clase social incluso. Ahora va a un militar, le predica a un gentil. Vemos que le predica a todos. Pero si nos preguntan a nosotros, ¿a quiénes quiere predicarle? Uno le predicaría a los que son más parecidos a uno. ¿O no lo harían así ustedes? ¿Con quiénes se juntarían más seguido? Al que es más parecido a mí. Eso pasa desde siempre, ¿cierto? Es natural del corazón humano. En el colegio, ¿cómo era? Habían grupitos, ¿cierto? Los topísimos con los topísimos. Los nerds con los nerds, ¿cierto? Los estudiosos con los estudiosos. Los porritos con los porritos, ¿cierto? Y al final todos se ayudaban, pues, entre ellos. A los porros a todos les llaman, ¿cierto? A los estudiosos, no, estaban con el cuaderno así, no prestaban nada, ¿cierto? Se juntaban entre ellos. Y eso que ocurre en el colegio, ¿no ocurre después cuando grande? Pasa. ¿En qué barrio vives? Ah, junto contigo. ¿En qué colegio estudias? Ah, junto contigo. ¿De dónde saliste? ¿Qué universidad saliste? Ah, junto contigo. ¿Qué edad tienes? Ah, no, me parece que es muy joven para juntarme con esta persona. O muy adulto juntarme con esta persona. El Señor no distingue eso. Y Él dice, no hace acepción de personas para tener un pueblo multicultural, variado. Y les voy a mostrar una imagen bíblica.
En Apocalipsis dice que delante del trono había gente de toda nación, de toda lengua, todo linaje, adorando al Cordero. De toda nación, adorando a Cristo el Señor. Eso es lo que Dios quiere y ama. Pero a veces nosotros, aún sabiendo esto, hacemos divisiones. Y nos juntamos adultos con adultos, niños con niños, jóvenes con jóvenes, de un tipo de persona a otro tipo de persona. Y dicen, no, ¿saben qué? Dios no es así. Y Pedro entendió, Dios no es así. Y a quien debo ministrar y predicarles a toda persona. Aplicación práctica entonces acerca de esto. ¿Cómo debemos nosotros congregarnos? Animar. Y animarnos a juntarnos entre todos. ¿Se recuerdan que hace unos domingos atrás le pedí que levantara la mano? Le pregunté, ¿cuántos conocen aquí a mucha gente? Y voy a hacer la misma pregunta hoy día. Voy a levantar la mano así de manera tímida, así, ¿eh? ¿Cuántos conocen aquí a mucha gente? Ojo. ¿Cuántos conocen a más o menos una categoría? Más o menos, mira. ¿Y cuántos conocen aquí a poquita gente? ¿Sí? Fíjense, poquita gente. Entonces, desafío, ¿saben por qué el desafío? Porque a veces nos juntamos antiguos con antiguos y nuevos con nuevos. ¿Y saben qué? Ningún tipo de clasificación en el Evangelio es buena. Es que yo soy nuevito acá, llevo un día, llevo 3 semanas, llevo un mes, llevo 6 meses, soy nuevo, llevo 3 años. Dice, ¿sabes qué? Vea que está al lado, anda, conversa y háblale. Y también le di una recomendación, ¿cierto? Conversa con alguien, busca a alguien y cambia la cara así, pues, ¿cierto? Porque con esa cara de repente así enojado no hay ni ganas de conversar. Y si alguien va a hablar contigo, también cámbiale la cara, pues. Hágale más fácil la pega, ¿cierto? Eso es práctico. A veces quedamos solamente en lo teológico y lo ideal. Esto es práctico, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Eso es lo práctico de no hacer acepción de personas. Y lo práctico de seguir a Jesús como el camino es animarnos juntos. ¿Sabes qué? ¿Está en dificultades? Mira a Jesús. ¿Está en problemas? Oremos juntos, acompañémonos. Miremos juntos a Jesús. ¿O está en enfermedad? Señor, acompañémonos. Señor, aquí estamos, buscando a Jesús. Práctico. No juntarse por juntarse. Porque si nos juntamos, juntémonos a comer, que está súper bien, pero con un propósito específico. Guiarnos, animarnos, estimularnos a la fe y las buenas obras. Guiarnos a Jesús. Cristo, el Señor de todos. ¿Se dan cuenta? Porque si no, se forma un club social. Y todos nos juntamos con todos, pero ¿a qué? No, pero la pasamos re bien. ¿Saben qué? La forma de pasarlo bien con el Señor es con el Señor. Es orar juntos, es conversar, abrir el corazón, pedir consejo, entregar consejo, aconsejarnos mutuamente. Eso es. Segundo punto. Y tercer punto. Dependemos de ser cambiados por el Espíritu Santo. Porque tanto tú como yo tenemos estructuras mentales, clasificación en la cabeza, de con quién juntarse, cómo juntarse, qué es más fácil. Y les daba ejemplo la vez pasada, que si uno va a un lugar específico, uno ya sabe cómo te van a tratar. Y no es así. Hay que dejar eso de lado. Todos nos necesitamos, porque Dios está formando un cuerpo y un pueblo de toda lengua y nación para adorarlo a Él. Y si nos juntamos acá, es para adorarlo a Él. ¿Puede ser nuestro foco solamente lo social? No. ¿Podemos buscarnos mutuamente sin compartir unos con otros? Imposible. No es lo uno o lo otro. Es juntos buscando al Señor, porque Él nos llamó y no hace acepción de personas.
Tanto así que te ama tanto al mundo, que incluso te amó a ti y a mí. Porque no digamos que a veces somos tan fáciles de amar por el Señor. Pero el Señor nos ama igual. Y así como Él nos ama, nosotros debemos amarnos unos a otros. Entonces seamos prácticos. Empieza a pensar, el Señor te va a poner idea en tu corazón de cómo ser práctico con esto. Y todas las barreras que uno pone. Sí, pero que quizás invito a alguien que quizás me va a decir que no. O me va a decir, ¿sabes qué? No, ¿dónde viví? No, súper lejos. No, ¿sabes qué? Esa no es la forma. Anda, invita, abre tu casa. ¿Se recuerdan que Simón Pedro fue hospedado por Simón el Curtidor? Muchos días. Y dice, wow, dice, ¿cómo tanto? Y Cornelio hospedó a estas personas. Y Pedro fue a una casa de extranjeros. Los moldes se rompieron. Las barreras se rompieron. Porque Dios quiere formar un solo pueblo para Cristo el Señor. Y quiere que Él sea adorado. Los invito a orar. Y que el Señor ponga esto en nuestros corazones. Y que podamos ser vivificados en buscarnos, en amarnos, en aceptarnos, recibirnos y buscar juntos la gloria del Señor. Señor, te damos muchas gracias. Porque vemos en este relato de Hechos 10 y 11 de cómo a ti te interesa que quede claro que tú no haces ningún tipo de acepción de personas. Porque tú quieres llamar a todos a arrepentimiento y a seguir a Jesús. Te pido que si alguno que está acá se siente llamado por el Señor, que pueda dejar atrás todas sus ideas respecto de Dios y pueda seguir al Dios de la Biblia a través de Cristo el Señor, el único camino, la única verdad y la única vida eterna que podemos alcanzar a través de Él, porque Él es el camino al Padre. Y también te pido que cada día renueves en nuestros corazones esa sensibilidad a tu Espíritu Santo, una alegría de tu Evangelio, Señor, el gozo de la salvación, que tú despiertes en nuestras vidas y corazones y que nos ayudes a conectarnos unos con otros, Señor, y disfrutar juntos como un pueblo de tu gloria, Señor. Y te pedimos que nos uses en nuestra forma, con nuestro carácter, con nuestra personalidad, con nuestra historia, para conectar a otros por tu gracia, por tu amor y por tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.